Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 361. 358. The Chaos Brigade. Tras descubrir la verdad, la ira de Issei se calmó. No tenía a nadie a quien culpar. ¿Podría culpar a la Iglesia? Habían protegido a la humanidad expulsando a Asia. Su presencia era una amenaza para el sistema celestial. Y no le habían hecho daño, solo la habían desterrado. Fue un acto de misericordia. ¿Podría culpar a Asia? ¿O a su Sacred Gear? Los Sacred Gears elegían a sus portadores al azar. No era su culpa. ¿Podría culpar al dios de la Biblia? Había sido un dios benévolo, con sus Sacred Gears creados para proteger a la humanidad. Y ahora, estaba muerto. Fue su muerte la que provocó que el sistema funcionara mal, permitiendo que Twilig de Alin curara a los demonios, una hazaña que antes era imposible. ¿Podría estar resentido con un dios muerto? ¿Uno que se había esforzado por proteger su mundo? Issei no pudo. Estaba perdido en sus pensamientos, confundido. Mika, al ver su angustia, le puso una mano reconfortante sobre el hombro. No hay nadie a quien culpar, Issei. Solo quieres que Asia sea feliz, ¿verdad? Y lo es, ¿verdad? Issei se giró para mirar a Asia. Estaba rezando, con una sonrisa apacible en el rostro. No hice nada malo y había estado preocupada, temiendo que su expulsión hubiera sido culpa suya. Y la disculpa de Michael finalmente le había dado un cierre, la oportunidad de seguir adelante y abrazar un futuro mejor. Una vez respondidas las preocupaciones de Issei, los cuatro Satán reanudaron su discusión, y su conversación pasó de bromas casuales a deliberaciones serias sobre los términos del próximo tratado de paz. De repente, el tiempo se detuvo. Ya empieza, dijo Mika, abriendo los ojos. Ya lo esperaba. Él conocía el plan de la Brigada del Caos. Usar la vista prohibida de valor de Gasper para congelar el tiempo, evitando que los ejércitos de las tres facciones intervinieran. Si bien la Brigada del Caos contaba con miembros poderosos, no fueron tan insensatos como para desafiar directamente el poder combinado de las tres facciones. Era necesario un poco de astucia. Aunque Mika conocía su plan y podría haberlo evitado fácilmente, no intervino. Aunque Gasper estaría controlado, su vida no corría peligro. La Brigada del Caos lo necesitaba para mantener el tiempo detenido. Y esta experiencia sería una valiosa lección para Gasper. Tenía un potencial inmenso, pero carecía del catalizador para liberarlo. Una verdadera crisis solía ser la forma más efectiva de impulsar el crecimiento. Por lo tanto, Mika había optado por dejar que los acontecimientos se desarrollaran con naturalidad, aunque había colocado un sutil encantamiento protector sobre Gasper para garantizar su seguridad. Cuando Mika abrió los ojos, notó que varios otros permanecieron ilesos. Sirzex, Serafall, Graifia, Michael, Azazel y Bali, 7 en total, todos con poderes de clase Satán. ¿Un ataque terrorista, eh? Parece que, sin importar la época, siempre habrá quienes se opongan a la paz entre facciones, comentó Azazel con expresión pensativa. Ahora es nuestro turno. Los demás reaccionaron a sus palabras con distintos grados de sorpresa y diversión. Sin embargo, Mika se dio cuenta de Shenobbia. Una grieta dimensional se había abierto a su lado, con Durandal, su espada sagrada, emergiendo. Durandal, es muy rápida para desenfundar. Azazel, al notar también su reacción, quedó impresionado. Sirzex también sonrió con aprobación. Shenobbia era, después de todo, miembro de la nobleza de Rías. Su competencia le daba buena imagen. Cuando Durandal se materializó por completo, el tiempo que rodeaba a Shenobbia se disipó. ¿Qué pasó? Miró a su alrededor con cautela, con la espada lista.
Aunque no comprendía del todo la situación, instintivamente la había desenvainado al sentir que el tiempo se detenía. Estaba preparada para luchar. Tranquila, Zenobia. No fuiste la única que se dio cuenta, la tranquilizó Sir Zetch, complacido por su reacción inmediata y su postura protectora ante Rías. En cuanto a lo que pasó, ya han capturado a Gasper, explicó Mika. Están usando su Sacred Gear. Con un movimiento de su mano, una luz dorada envolvió a Rías y su nobleza, sus cuerpos brillaron momentáneamente antes de que ellos también se liberaran de la detención del tiempo. ¿Qué pasa?, preguntó Rías con voz confusa. Te lo explicaré, dijo Graifia, dando un paso adelante. Mientras tanto, Mika estaba siendo interrogado por los demás. ¿Puedes disipar la detención del tiempo, Mika? Solo para Rías y su nobleza, respondió con calma, mirándolos a los ojos. Les puse una protección. No serviría para nadie más. Ya veo, Azazel asintió, y los demás murmuraron en señal de acuerdo. Era una explicación plausible. Sin embargo, era mentira. Mika podía fácilmente disipar la detención temporal de Gasper. Después de todo, la había estudiado a fondo. Pero no lo había revelado, usando deliberadamente un método diferente para liberar a Rías y a su nobleza. No quería revelar sus intenciones todavía. Su verdadero enemigo no había aparecido. No quería asustarlos. Un ataque terrorista. Issei, en el salón, tras liberarse de la parada temporal y escuchar la explicación de Graifia, miró por la ventana. Los terrenos de la escuela y el cielo estaban llenos de figuras encapuchadas, como sacadas de una novela de fantasía, que lanzaban ráfagas de energía mágica hacia el nuevo edificio de la escuela. El edificio tembló levemente, pero no corría peligro. Estaba protegido por las barreras creadas por Sir Zetch, Azazel y Michael. No sería fácil de destruir. Esos son magos, explicó Azazel, uniéndose a Issei en la ventana. La magia, en este mundo, proviene de la magia diabólica, reinterpretada y reestructurada por el legendario mago Merlin Ambrosius. A juzgar por su poder, todos son al menos de nivel diabólico medio. ¿Clase media? ¿Todos? Pero eso significa que son más fuertes que yo. No te subestimes, Issei. Aún no has recibido tu ascenso, pero tu fuerza ya está al nivel de un demonio de clase alta, dijo Mika, uniéndose a ellos y colocando una mano sobre el hombro de Issei. En el inframundo, el rango de un diablo reflejaba tanto su poder como su estatus. Issei, recién reencarnado, seguía siendo oficialmente un demonio de clase baja. Sin embargo, gracias al entrenamiento de Mika, su poder base ya había alcanzado el nivel de clase alta. Había integrado por completo el poder de las 8 piezas de peón, había desbloqueado el potencial de su linaje y ahora estaba aprendiendo a canalizar el poder del dragón dentro de su equipo potenciado. Issei ya no era el mismo joven indefenso de antes. Con todo su poder, y su balance breaker, podía incluso rivalizar con un demonio supremo como Cocabiel. Su progreso había sido notable. Y no era el único. Todos los miembros de la nobleza de Rías se habían fortalecido gracias a la técnica del despertar del linaje de Mika. Rías y Aquino, con la guía de Mika, incluso habían alcanzado el nivel de clase definitiva, un reino justo por debajo de la clase Satán, un umbral que la mayoría de los demonios nunca cruzaron en toda su vida. Recuerda, eres mi subalterno. Si te avergüenzas, me avergüenzas a mí, dijo Mika con una voz amenazante y juguetona. Sí. Lo entiendo, Mika. Issei, envalentonado por las palabras de Mika, se irguió, sintiendo una oleada de confianza. Pero si es el tiempo de parada de Gasper, ¿cómo lo están usando? Miró a los magos afuera, todavía desconcertado. Probablemente estén usando un Sacred Gear o un hechizo mágico para transferir su poder, forzando temporalmente su Sacred Gear a balance breaker. Aunque es un estado temporal, sus efectos se extienden a todos dentro del edificio. Parece que ese chico mitad vampiro tiene un gran potencial. Azazel explicó, mirando a Rías. Ha reunido una colección impresionante de usuarios de Sacred Gear. Issei, Kiba, Gasper, y Mika, cuyo Sacred Gear es sin duda único. Son todos muy interesantes. Sentía envidia. Mika, de pie junto a él, notó su mirada envidiosa y su sutil anhelo. Comprendió al instante los pensamientos de Azazel. Ni lo pienses. No son tuyos, dijo, poniendo una mano sobre el hombro de Azazel. Tos, tos. Azazel, sobresaltado por las palabras de Mika, salió de su ensoñación y tosió torpemente, intentando disimular su vergüenza.
¿Hay otros Sacred Gears que puedan compartir poder como el Boosted Gear? Preguntó Issei, aún pensando en la habilidad de los magos para usar la detención temporal de Gasper. Claro. ¿Recuerdas que tu Sacred Gear fue confundido inicialmente con el doble crítico? Tiene el poder de la multiplicación, respondió Mika. Los Sacred Gears con la capacidad de transferir poder no son exactamente poco comunes. Ya veo, Issei asintió, comprendiendo finalmente. Azazel, deseoso de demostrar su conocimiento de los Sacred Gears, añadió. Los Sacred Gears de Longimus suelen poseer dos habilidades distintas, que normalmente no deberían combinarse. Creemos que son, en esencia, fallos del sistema de Dios, errores de su programación. Errores y fallos, Mika, tocándose la barbilla pensativo, consideró las palabras de Azazel. En efecto, los Sacred Gears de Longimus poseían combinaciones de habilidades increíblemente poderosas, y a menudo inusuales. El poder de multiplicación y transferencia del Boosted Gear, por ejemplo, dado el tiempo suficiente, podría teóricamente mejorar un ejército entero hasta el nivel máximo del portador. Especialmente en Balance Breaker, donde se eliminó el intervalo habitual de 10 segundos. La capacidad de transferir energía continuamente fue realmente revolucionaria. Y luego estaba la división divina del Emperador Dragón Blanco, su capacidad de reducir a la mitad y absorber el poder de su oponente, una combinación aterradora. En la historia original, Cocabiel había sido derrocado sin esfuerzo por Valí, su poder se redujo continuamente a la mitad hasta que fue más débil incluso que un demonio de clase media, mientras Valí absorbía ese poder robado, volviéndose más fuerte con cada ataque. Era un poder que podía destruir incluso a un dios. Chapter 362. 359. Cateria Leviathan Coubetat. Tal como dijo Azazel, la existencia del Longimus era como un fallo en el sistema. La combinación correcta de habilidades podía crear un poder mucho mayor que la suma de sus partes. Y a Mika se le ocurrían muchas combinaciones así. Entonces, ¿Gasper fue capturado?, murmuró Issei, reconstruyendo los hechos. De repente, una ola de calor llenó la habitación. Issei se giró y vio a Rías envuelta en llamas. Gasper, miembro de mi nobleza, ha sido convertido en un arma por estos terroristas. ¿Cómo consiguieron información sobre mis sirvientes? Y usarlo en un ataque destinado a interrumpir esta reunión crucial, es una vergüenza. La voz de Rías rebosaba de furia fría, y su poder demoníaco se desbordó. Ella no toleraría que nadie utilizara a sus sirvientes de esa manera. Si estás enfadada, la misión de rescate es tuya, Rías, dijo Mika con calma, señalando por la ventana. Una luz dorada brilló y los magos que rodeaban el nuevo edificio escolar desaparecieron, convertidos en cenizas. Fue un simple puñetazo a la velocidad de la luz, lanzado con un movimiento de su dedo. Déjamelo a mí. Traeré a Gasper de vuelta sano y salvo, declaró Rías, con una voz llena de una renovada determinación. Te lo dejo a ti entonces, respondió Sircex asintiendo. Conocía la fuerza de Rías. Tras dominar la técnica del despertar del linaje de Mika, su poder había aumentado drásticamente. Además, no estaba sola. Su nobleza era igual de poderosa. Sí, hermano. Respondió Rías, y su ira anterior se transformó en una emoción decidida. Mientras tanto, Azazel, que había estado observando el ataque anterior de Mika, se acercó a él con una sonrisa. Buen movimiento, Mika. No fue nada especial. Además, ni siquiera solucionó el problema, dijo Mika, con la mirada fija en la nueva oleada de magos que había aparecido por la ventana, rodeando de nuevo la escuela. Siguen viniendo, comentó Azazel con expresión pensativa. Y su sincronización, sus métodos, conocen nuestros asuntos internos. Podríamos tener un traidor entre nosotros. Claro que sí. Si no fuera por un traidor, no estarían aquí. Después de todo, ustedes tres crearon las barreras que rodean esta academia, ¿no? Mika miró a Sircex, Michael y Azazel con una sutil sonrisa en los labios. Los tres, líderes de sus respectivas facciones, habían supervisado personalmente la creación de las barreras. En circunstancias normales, nadie debería haber podido traspasarlas. Al escuchar las palabras de Mika, la atmósfera en la habitación se tensó. Si hay un traidor, ¿por qué no escapamos?, preguntó Issei con voz susurrante. No. Como dije antes, estas barreras fueron creadas por los propios Satanás. No pueden desactivarse sin su poder combinado. Y si las desactiváramos, la batalla se extendería al mundo humano.
Con tantos seres de clase Satán presentes, el mundo entero podría ser destruido. Un solo ser de clase Satán podría destruir fácilmente un continente. Por eso Mika y Sirceps se batieron en duelo en el inframundo. No podían desplegar todo su poder en el mundo humano. ¿Y entonces qué hacemos?, preguntó Issei con la voz llena de desesperación. La situación parecía desesperada. Tranquilo, Issei, dijo Michael con voz tranquila y tranquilizadora. Aunque no podemos escapar, podemos defender esta posición y esperar a que la mente maestra se revele. Después de todo, su objetivo somos nosotros. Y para derrotarnos, tendrán que dar la cara. Los soldados rasos son inútiles contra nosotros. Simplemente necesitamos derrotar a su líder. Ya veo, entiendo. Entonces, nos separamos, dijo Rías. Quédense aquí y esperen a la mente maestra. Yo iré a rescatar a Gasper. ¿Y cómo piensas llegar al viejo edificio de la escuela? Hay magos por todas partes. Y la teletransportación normal es inútil aquí. Lucharé para abrirme paso, declaró Rías con voz firme. Eso no será necesario. Puedo enviarte allí, dijo Mika de repente. Si la teletransportación normal no funciona, simplemente usaremos la teletransportación no convencional. La magia era inútil allí. Pero su cosmo, un poder de otro mundo, no estaba sujeto a las mismas reglas. Hizo un gesto con la mano y una grieta dimensional se abrió ante ellos. Este es un pasaje espacial. Te llevará directamente al antiguo edificio de la escuela. Entiendo. Zenobia, conmigo. Rías, confiando plenamente en Mika, cruzó el portal sin dudarlo. También se había llevado a Zenobia con ella. Aunque Rías ya era una demonio de clase suprema, seguía siendo principalmente una maga. Necesitaba un guerrero, un luchador de primera línea, que la protegiera. ¿Y los demás? Los necesitaban aquí, en el campo de batalla principal. Sí, Bujou. Zenobia la siguió y desaparecieron en la grieta. Tienes muchos trucos bajo la manga, Mika, comentó Azazel mientras su curiosidad por Mika crecía. No has visto nada todavía, respondió Mika con una sonrisa. Sirceps y los demás rieron entre dientes, y la tensión en la sala se alivió un poco. No tenían ninguna duda de que Mika decía la verdad. Sin embargo, su breve momento de ligereza duró poco. Un círculo mágico se materializó en el suelo y la atmósfera alegre desapareció, reemplazada por un silencio atónito. Los líderes de las tres facciones miraron el círculo mágico, sus expresiones eran una mezcla de sorpresa e incredulidad. Era un círculo mágico diabólico, uno que solo podía ser creado por un demonio de sangre pura. Cada familia tenía su propio escudo. ¿Y este? La diversión anterior de Azazel se desvaneció y su expresión se volvió seria. El rostro de Sirceps era una máscara de dolor. La aparición de este círculo mágico confirmó sus peores temores. El cerebro detrás de este ataque fue un demonio. El traidor era uno de los suyos. Pero no era un demonio cualquiera. La cresta del círculo mágico. Es un escudo de Leviatán, dijo Sirceps con voz sombría. Leviatán. Un nombre asociado con Serafall, uno de los 4 grandes satanes. Sin embargo, todos sabían que no se refería a la Leviatán actual, sino a su predecesora, la que había sido despojada de su título tras la guerra anterior. Aquel cuyos descendientes ahora eran conocidos como la facción del viejo Satán. Mientras el círculo mágico brillaba, una figura se materializó. Saludos, dijo la mujer con un tono atrevido, casi burlón. Cateria Leviatán, la heredera del Leviatán anterior. ¿Qué significa esto?, preguntó Sirceps con voz grave y amenazante. Tenía la sensación de que ya sabía la respuesta. La facción del viejo Satán ha decidido unirse a la Brigada del Caos, declaró, con palabras desafiantes. La Brigada del Caos, ya veo, murmuró Azazel con expresión ilegible. Al oír el nombre, los demás lo miraron con curiosidad. Nunca habían oído hablar de esa organización. Azazel era su única fuente de información. La Brigada del Caos es un grupo que he estado monitoreando durante un tiempo. Son un grupo peligroso de individuos de las 3 facciones, incluyendo usuarios de Sacred Gear que han alcanzado el balance Breaker. Incluso hemos confirmado que algunos de ellos portan Sacred Gears de clase Longinus. Y se rumorea que su líder, es un dragón mucho más poderoso que el Emperador Dragón Rojo y el Emperador Dragón Blanco. ¿El Dios Dragón Infinito? La sala quedó en silencio mientras consideraban las implicaciones.
Enfrentarse a semejante ser requeriría algo más que valentía. Entonces, Kateria, ¿es cierto? Preguntó Sircex con la voz cargada de una furia fría. Como Satán, no toleraría semejante traición. Más o menos respondió Kateria, imperturbable ante su enojo. Los viejos y los nuevos Satanás están enfrentados. Parece que los diablos están pasando por un momento difícil, se rió Azazel, y su anterior seriedad fue reemplazada por una diversión familiar. La expresión de Sircex se endureció. Entonces, ¿esto es un golpe de estado? Preguntó, con la voz desprovista de toda emoción. Ya había emitido su juicio. Kateria, como instigadora de esta rebelión, ya estaba muerta. ¿Por qué, Kateria? ¿Por qué haces esto? Preguntó Serafalla con una voz llena de genuina tristeza. Simplemente queremos lo contrario de lo que esta reunión intenta lograr. Con Dios y los Satanás originales desaparecidos, es hora de una refier. Esa es nuestra conclusión. Sus palabras rezumaban un odio venenoso. Mika, al escucharla, finalmente comprendió. Serafalla había heredado el título de Leviatán, y Kateria era la heredera del anterior Leviatán. Su rivalidad era inevitable. ¿Reforma? Jajaja. Azazel se echó a reír. Ni siquiera Mika pudo evitar sonreír. Para reformar el mundo, se necesitaba poder. ¿Acaso la Brigada del Caos realmente poseía tal poder? Aunque su líder era Opis, el dios dragón infinito, Mika sabía que ella era solo una figura decorativa, y que su poder era una herramienta para los verdaderos líderes de la Brigada del Caos. Y Opis no sería fácil de controlar. Mika desconocía la historia completa del mundo de High School DxD. Su conocimiento se limitaba a lo que había visto en el anime y los fanfictions. No podía confiar plenamente en ello. Sin embargo, tenía una cosa clara. La Brigada del Caos estaba destinada al fracaso. El pensamiento lo hizo sonreír, una diversión agridulce por su utilidad. Mientras tanto, la discusión entre Azazel y Kateria se había intensificado. Finalmente, habiéndose cansado de las personalidades del otro, declararon la guerra. Descendiente del antiguo Satán Leviatán, serás un digno oponente, Kateria Leviatán. ¿Te apetece una pequeña batalla apocalíptica? La voz de Azazel denotaba un desafío audaz, casi temerario. Esperaba que me lo preguntaras, gobernador general de los Ángeles Caídos, respondió Kateria con una mueca de desprecio. Volaron fuera del salón y comenzaron su duelo en el cielo sobre los terrenos de la escuela, los cielos mismos parecían temblar bajo la fuerza de sus ataques, el cielo se llenó de una deslumbrante exhibición de luces y sombras. Es rápido para actuar, ¿verdad? Mika se rió entre dientes mientras observaba a Azazel. Él afirmó estar cansado de la guerra, pero fue el primero en sumarse a la lucha. Qué irónico. Quizás no había abandonado por completo su naturaleza amante de las batallas después de todo. Chapter 363. 360. Light Speed Reflexes Mika Onopis. La batalla entre Azazel y Kateria cautivó inmediatamente la atención de todos. Ambos eran verdaderamente seres de clase Satán. Y un duelo entre dos individuos tan poderosos, uno un ángel caído y el otro un demonio, era un espectáculo raro, algo que no se había visto en años. Esto no es bueno, murmuró Sircex, con la mirada fija en el torbellino de energía que se cernía sobre ellos. Si esos dos luchan con toda su fuerza, el daño colateral será inmenso. Esta era la Academia Quo, territorio de los demonios. Cualquier daño sufrido aquí sería su responsabilidad. Y como Satán, Sircex tenía el deber de minimizar tales pérdidas. ¿De verdad te preocupan los daños colaterales en un momento como este, Satán? Preguntó Balí con desdén. Había permanecido en silencio detrás de Azazel, sin mostrar intención de unirse a la lucha. Pero ahora, al escuchar las palabras de Sircex, no pudo resistirse a un pequeño desafío. Él también se oponía a una tregua. En cuanto a las consecuencias de burlarse de un Satán, a Balí no le preocupaban. Para él, Sircex no era su igual. Balí se giró y voló hacia la ventana, siguiendo a Azazel y Kateria hacia el cielo, transformándose en el emperador dragón blanco y desatando su furia sobre los desprevenidos magos que estaban abajo. Parece que tendremos que reevaluar la amenaza que representa la Brigada del Caos. Sircex habló en voz baja, observando la partida de Balí. Aunque no lo dijo directamente, todos entendieron lo que quería decir. Balí probablemente pertenecía a la Brigada del Caos.
Mika, Michael y yo debemos mantener la barrera para evitar que el daño se propague. ¿Puedo confiarte los enemigos restantes a ti y a la nobleza de Rías? Preguntó Sir Zetch, volviéndose hacia Mika. Déjamelo a mí. Mika sonrió y asintió, luego se giró hacia Akeno y los demás. Vámonos. Confío en que no les dé miedo un poco de acción. Claro que no, Mika. Exclamó Issei con voz emocionada. No era la batalla inminente lo que lo emocionaba. No le gustaba especialmente pelear. Fue la magnitud del evento. Según Mika, su fuerza ya estaba al nivel de un demonio de clase alta. Si lograba destacar en esta batalla, quizás finalmente recibiría su ascenso. Entonces, podría adquirir sus propias piezas malignas y comenzar a construir su harén. La idea lo llenó de una renovada determinación. Sonrió, olvidando su anterior aprensión. Aunque su sonrisa era más bien lasciva. Creo que sé lo que está pensando, dijo Koneko con voz llena de desdén. Yo también, añadió Kiba. No es exactamente un secreto, ¿verdad? Akeno se rió entre dientes. Todos llevaban un tiempo juntos y conocían bien las motivaciones poco convencionales de Issei. Nunca se había molestado en ocultar sus deseos. Era un hombre impulsado por sus pasiones. No es malo. Para Issei, el deseo es una poderosa motivación. Cuanto más fuertes son sus deseos, más fuerte se vuelve, dijo Mika con una sonrisa irónica, negando con la cabeza. Luego, condujo a Akeno y a los demás por la ventana, uniéndose a la batalla que se libraba en los terrenos de la escuela. El club de investigación oculta había entrado oficialmente en la contienda. ¡Bum! 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 Las explosiones resonaron en el aire, acompañadas de gritos de dolor y el choque de la magia contra el acero. Akeno, Issei y los demás eran un torbellino de destrucción, sus ataques destrozaban las filas de los magos. Aunque eran superados en número, no se inmutaron. Akeno, cuyo poder ahora rivalizaba con el de un demonio de clase suprema, desató un torrente de rayos, derribando a los magos en el cielo. Y en el suelo, Issei y Kiba fueron igualmente devastadores. Kiba, con su fuerza ahora al nivel de un demonio de clase alta, invocó un aluvión de espadas sagradas y demoníacas, su habilidad Swordbeard se adapta perfectamente a las batallas a gran escala. Issei, con su poder multiplicándose continuamente, era un equipo de demolición de un solo hombre, cuyos ataques destrozaban las líneas enemigas. Juntos, eran imparables. Incluso cuando los magos lograron asestar un golpe, infligiendo heridas, la curación crepuscular de Asia curó instantáneamente sus heridas, volviendo inútiles sus ataques. En consecuencia, muchos magos atacaron a Asia con la esperanza de eliminar a su sanadora. Sin embargo, Koneko, con su formidable poder, la protegió. Sus sentidos y reflejos mejorados la convirtieron en un escudo impenetrable. El club de investigación oculta dominaba el campo de batalla. Mika, sin embargo, permaneció al margen, observando la batalla, con una expresión pensativa en su rostro. Aunque disfrutaba de una buena pelea, estos magos no merecían su atención. Eran solo pasto. En circunstancias normales, incluso contra oponentes tan débiles, Mika habría encontrado una manera de divertirse. Pero esta vez no. Había sentido una presencia peligrosa, un aura poderosa acechando en las sombras. Cosmo, un poder versátil, había mejorado no solo sus habilidades de combate sino también sus sentidos. Habiendo dominado las técnicas del Santo Dorado de los 12 templos, su comprensión del cosmo había alcanzado un nivel extraordinario, sus sentidos ahora estaban increíblemente en sintonía con los cambios sutiles de energía, las corrientes ocultas de poder que impregnaban el mundo. Y momentos antes, cuando salía del nuevo edificio de la escuela, lo había sentido. Una premonición escalofriante de peligro, una amenaza que hizo temblar su alma. Una entidad capaz de infligirle verdadero daño estaba observando el campo de batalla. Al instante supo quién era. Otis, el dios dragón infinito. Ella era la única que coincidía con su perfil mental. No esperaba encontrarla tan pronto, tocó el escalón, el regalo de Yahvé, que ahora descansaba a su lado, con una sutil sonrisa en sus labios. El conocimiento que Mika tenía de Otis provenía principalmente de fanficción y del anime. No sabía mucho sobre ella. Según el fanficción, eventualmente se uniría al lado del protagonista. ¿Pero cómo? Él no lo sabía.
Así, frente a uno de los seres más fuertes, tenía que ser cauteloso, para evitar cualquier paso en falso que pudiera conducir a su muerte. A medida que sus enemigos se hacían más fuertes, su margen de error disminuía. La expansión estelar de su mente podía transportarlo a otros mundos al instante, pero eso requería un esfuerzo consciente, una orden deliberada. Y el tiempo de reacción de un humano, aunque rápido, no era instantáneo. En mundos más débiles, esto no había sido una preocupación. Incluso si sus oponentes eran más fuertes, siempre tenía tiempo para escapar. Sin embargo, a medida que se aventuraba en mundos más peligrosos, esta red de seguridad se volvía cada vez más poco confiable. En el mundo de Saint Seiya, por ejemplo, si no hubiera logrado el séptimo sentido antes de enfrentarse a los Santos Dorados, sus ataques a la velocidad de la luz lo habrían aniquilado antes de que pudiera reaccionar. Y a medida que continuaba su viaje, encontrando seres aún más poderosos, esta amenaza solo crecería. Por lo tanto, su mayor temor no era una confrontación directa, sino un ataque sorpresa, un enemigo oculto con la habilidad de matar de un solo golpe, o un oponente cuyo poder superaba tanto al suyo que ni siquiera tendría tiempo de reaccionar. Ya no podía permitirse la imprudencia. Debía ser cauteloso, sobre todo ahora, frente a Opis. Yahvé debe haber previsto esto cuando reforjó Ascalón para mí, reflexionó Mika, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. Estaba agradecido por su Cosmo, no solo por sus aplicaciones de combate, sino por su capacidad de mejorar su tiempo de reacción, sus sentidos, su propia percepción de la realidad. Tras haber superado el séptimo sentido, sus reflejos eran ahora ultra rápidos. Podía reaccionar a casi cualquier cosa. Y luego estaba su armadura dorada. Si bien antes se había quejado de que Cosmo era un sistema de pago por victoria, con su única desventaja siendo su coste, ahora comprendía que esta desventaja era, de hecho, su mayor fortaleza. Con su armadura dorada, ya no tenía que preocuparse por morir de un solo golpe. Y en el futuro, con su armadura divina, sus defensas serían aún más formidables. Por lo tanto, aún puedo escapar de este mundo al instante. Y ella ni siquiera sabe que poseo tal habilidad. Quizás, podría entrenar con ella. La idea lo llenó de emoción. Aunque nuestros niveles de poder son muy diferentes, con eso, podría intercambiar algunos golpes. Recordó su as bajo la manga, y su confianza creció. Él tomó su decisión. Lucharía contra Opis. Dejó de ocultar su presencia y sus sentidos se expandieron hacia afuera, buscándola. La encontró rápidamente. Y ella, a su vez, sintió su mirada. Sus miradas se cruzaron. Opis estaba sentada en la azotea de un edificio cercano, con las piernas colgando sobre el borde, observando el campo de batalla. Nadie la había notado. Miró primero a Issei, percibiendo una aura dracónica familiar. El emperador dragón rojo de esta generación. Como diosa dragón, sentía una afinidad natural con otros dragones. Por eso era tan cercana de Bali. Había venido hoy a ver a Issei. Bali había mencionado el rápido crecimiento de su rival, su potencial. Esto despertó la curiosidad de Opis. Sin embargo, su mirada se desvió rápidamente y se posó en Mika. Y allí permaneció. Qué extraño, lleva el aroma de otro mundo. Opis, nacida en la brecha dimensional, anhelaba regresar, reclamar su hogar, derrotar a Gran Rojo y restaurar la tranquilidad que una vez conoció. Y la brecha dimensional estaba más allá de este mundo. Así, Opis, habiéndose originado de ese reino, reconoció instantáneamente a Mika como un compañero de viaje. Su corazón se llenó de emoción. Se había convertido en la líder de la Brigada del Caos porque habían prometido ayudarla a derrotar a Gran Rojo. Sin embargo, ella era intrínsecamente ingenua, confiada y no había considerado realmente la probabilidad de su éxito. Pero conocía lo básico. Y comparada con la Brigada del Caos, que ni siquiera se había aventurado más allá de este mundo, Mika, una viajera de otra dimensión, parecía más prometedora. Mientras residía en la brecha dimensional, se encontró con otros seres de otro mundo, todos increíblemente poderosos. Aunque los derrotó, impidiéndoles entrar en este mundo, algunos se convirtieron en oponentes formidables, llevándola al límite. Y Gran Rojo, que ahora ocupaba su casa, era aún más fuerte que ella. Así, Mika, quien presumiblemente había eludido las defensas del Gran Rojo para llegar a este mundo, podría ser incluso más poderosa de lo que había imaginado. El pensamiento la llenó de anticipación.
Sus miradas se encontraron y en ese instante se produjo un entendimiento silencioso entre ellos. Chapter 364. 361. Aura of Otherworldliness Otis Understanding. Me vio, pensó Otis mientras su mirada se cruzaba con la de Mika. Aunque sorprendida por su perspicacia, no le preocupó especialmente. Sabía que poseía habilidades poco convencionales. Su presencia allí lo demostraba. Por lo tanto, su capacidad para descubrir su ocultación, aunque intrigante, no le resultaba inesperada. Otis sonrió y al instante siguiente desapareció. La encontré. Mika, con la mirada fija en el lugar donde Otis había estado sentada momentos antes, sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Fue su primer encuentro con Otis, el dios dragón infinito. Ella era tan hermosa como la describían las leyendas. Con cabello negro largo y suelto y una apariencia juvenil, casi infantil. Sin embargo, su belleza no le atraía. Estaba cautivado por su poder, la fuerza pura y abrumadora de su existencia. Desde su nacimiento, había sido uno de los seres más fuertes. Tengo que pelear con ella. De repente, ella reapareció ante él. ¿Eres un viajero de otro mundo?, preguntó Otis con voz suave y gentil, pero sus palabras impactaron a Mika con la fuerza de un rayo. ¿Lo sabe? ¿Pero cómo? ¿Fue mi puño ligero? ¿No he hecho nada que revele mis orígenes? Su mente corría, innumerables pensamientos y posibilidades se arremolinaban en su interior. Rápidamente se recompuso. La confusión anterior de Mika fue reemplazada por una calma fría y calculadora. Sí. ¿Cómo lo supiste? Decidió ser sincero. Era improbable que Otis estuviera fanfarroneando. Debía de tener pruebas concretas. Tu aura, respondió Otis con la mirada fija. No pertenece a este mundo. ¿Mi aura? ¿Qué le pasa? Mika se controló instintivamente, pero no percibió ninguna anomalía. Estaba desconcertado. ¿Podrías ser más específico? Tu forma de vida. Aunque pareces humano, con algunos rasgos demoníacos, tu estructura subyacente es poco convencional. No se ajusta a las normas establecidas de este mundo. Ya veo, por fin lo entendió. Como ya había notado, si bien mundos diferentes podían compartir fenómenos o especies similares, sus composiciones fundamentales siempre eran diferentes. Incluso dos mundos aparentemente idénticos, al examinarlos más de cerca, revelaban diferencias sutiles, pero significativas. Eran, en cierto sentido, como huellas dactilares únicas, cada mundo con su propia firma distintiva. Y Otis, con sus orígenes únicos en la brecha dimensional, podía percibir estas diferencias, estas sutiles inconsistencias que incluso el propio Mika había pasado por alto. Cuanto más comprendía, más respetaba su poder. Y cuanto más respetaba su poder, más se encendía su espíritu de lucha. ¿Por qué estás aquí? ¿Tienes compañía?, preguntó Otis, interrumpiendo sus pensamientos. Su proximidad le permitió percibir no solo su naturaleza sobrenatural, sino también su potencial. Su fuerza vital, aunque aún en evolución, era inmensa. No era un dios, aún no. Su forma no había experimentado la transformación cualitativa final. Por lo tanto, no debería haber podido atravesar la brecha dimensional solo. Ella sospechaba que tenía aliados. Mika estaba a punto de responder, pero dudó. Miró a Otis, su mirada expectante, y comprendió. Tenía una agenda. Su inocencia sencilla, casi infantil, como la describían los demonios y los ángeles, era una fachada, una ilusión cuidadosamente construida. O tal vez no sea una ilusión, sino un reflejo de su verdadera naturaleza. De cualquier manera, no era fácil manipularla. Y él no lo intentaría. En lugar de eso, decidió jugar su propio juego. ¿Quieres saberlo? Derrótame y te lo contaré todo. No se hacía ilusiones sobre sus posibilidades de victoria. Sin embargo, en una batalla contra un oponente tan poderoso, sobrevivir era su principal objetivo. Al ofrecerle información, algo que sabía que ella deseaba desesperadamente, había creado un incentivo para que ella se contuviera, para que no usara todo su poder. Era una táctica deshonrosa, una manipulación de sus deseos, pero no tenía otra opción. No podía permitirse perder esta batalla. Por supuesto, independientemente del resultado, respondería a sus preguntas. Había tomado su decisión. ¿Quieres pelear conmigo? Otis lo entendió al instante. Aunque su naturaleza pudiera ser simple, no era tonta.
Había vivido eones, y su comprensión del poder y la motivación se había refinado mediante innumerables encuentros con otros dioses y seres poderosos. El título de el más fuerte siempre se ganaba a través de la batalla. Y aunque la actual generación de dioses podría temer su poder, ella sin duda se había enfrentado a sus predecesores, ganándose su reputación a través de innumerables victorias. Lo haré. Quiero experimentar tu poder de primera mano, confirmó Mika, y su anterior pretensión de calma fue reemplazada por un deseo de batalla puro y sin filtro. Muy bien. Como desees, respondió Opis asintiendo. Normalmente, habría dudado, pero la oferta de Mika, su conocimiento de otros mundos, era demasiado tentadora. Era una oportunidad de finalmente recuperar su hogar. Opis haría lo que fuera necesario. Mientras tanto, en la sala de conferencias Circeps y Michael mantenían la barrera, su poder combinado apenas contenía la fuerza destructiva de la batalla de Azazel y Catera. Si continúan así, el daño colateral será inmenso, murmuró Circeps, con la mirada fija en el torbellino de energía que giraba en el exterior. Como gobernantes de sus respectivas facciones, tenían el deber de proteger no solo a su propio pueblo sino también al mundo humano. No podían permitir que una batalla tan destructiva tuviera lugar en una zona poblada. Solo Serafalle permaneció inactivo, su papel era actuar como fuerza de reserva, lista para intervenir si era necesario. Sus fuerzas, con la parada temporal de Gasper neutralizada, pronto se unirían a la batalla, y aún tenían que enfrentarse a Bari, el emperador dragón blanco. Circeps sospechaba que era una amenaza aún mayor que Catera. Mika también estaba presente. Y Circeps confiaba en su capacidad para afrontar cualquier amenaza, incluso una tan poderosa como el Emperador Dragón Blanco. Por lo tanto, con dos seres de clase Satanás listos para intervenir, tanto Circeps como Michael permanecieron tranquilos, sus expresiones ilegibles. Además, Circeps tenía sus propias bazas. Era uno de los 10 más fuertes del mundo. No le temía a los desafíos. Me pregunto cómo estará Rias, murmuró Circeps, mientras sus pensamientos se dirigían hacia su hermana menor. Rias y Zenobia, habiendo pasado por el pasaje espacial de Mika, llegaron al antiguo edificio de la escuela, la sede del Club de Investigación Oculta. Gasper, atado y amordazado, estaba custodiado por varios magos. A diferencia de la carne de cañón del exterior, estos eran soldados de élite, cuyas auras irradiaban una palpable sensación de peligro. Eran claramente la fuerza principal de la Brigada del Caos. Sin embargo, Rias no se inmutó. Con su propio poder y Zenobia a su lado, no tenía nada que temer. Antes de convertirse en un demonio, Zenobia había sido una hábil portadora de la espada sagrada, capaz de derrotar a demonios de clase alta. Ahora, como un demonio reencarnado, su fuerza había aumentado dramáticamente. Y gracias al entrenamiento de Mika, sus habilidades de combate habían alcanzado un nivel aún mayor. Había pasado incontables horas entrenando con él, aprendiendo sus técnicas y perfeccionando sus habilidades. Su talento innato para el manejo de la espada, combinado con la guía de Mika y mejorado por su fauna y la técnica Bloodline Awakening, la convirtieron en uno de los miembros más fuertes de la nobleza de Rias, solo superada por Mika y un balance Breaker Issei. De hecho, incluso podría ser capaz de derrotar a Issei en su forma balance Breaker, su dominio de la esgrima y su Durandal, una espada sagrada increíblemente efectiva contra los demonios, le dan una ventaja significativa. Con Zenobia a su lado, Rias confiaba en su capacidad para manejar cualquier amenaza. Justo cuando estaba evaluando la situación, Gasper la vio y su desesperación anterior regresó. Bujou. Por favor. Mátame. No puedo seguir viviendo así. Mis estúpidos ojos, no puedo controlarlos. Soy un cobarde. Soy un inútil. Gimió, con la voz llena de una súplica desesperada, mientras las lágrimas corrían a raudales. Estaba avergonzado, asqueado consigo mismo por haber sido capturado, por haber sido usado como arma contra sus propios camaradas. No digas tonterías, Gasper. Nunca te abandonaré. Te lo dije cuando te reencarné. Tu nueva vida es para mí. Vivirás para mí y encontrarás tu propio propósito, respondió Rias con voz firme pero llena de una suave calidez. Gasper, sin embargo, estaba desconsolado. No puedo. Solo soy una carga. No hay cargas en mi nobleza. Eres mi sirviente, mi familia. Nunca te abandonaré. ¿Qué palabras tan conmovedoras?, los interrumpió una voz burlancia. Era uno de los magos que custodiaba a Gasper. ¡Qué insensatez!
Usar a un vampiro con un potencial tan peligroso de forma convencional. Todos los demonios Gremori son iguales. Poderosos pero ingenuos. Su sentimentalismo es una debilidad que explotaremos con gusto. Rió, con una cruel diversión en la voz. Los ojos de Rías se entrecerraron y su anterior compasión fue reemplazada por una furia fría. Chapter 365. 362. Strongest Tuite Dragón Emperor. A este vampiro, debiste haberle lavado el cerebro, haberlo usado como herramienta. Habría sido un uso mucho más eficiente de sus talentos, se burló la maga principal, con la voz llena de desdén. Si lo hubieras dejado caer en territorio enemigo, si hubieras dejado que su Sacred Gear se descontrolara, incluso podrías haber eliminado a un grupo de ángeles caídos. Pero no, tenías que tratarlo como familia. ¡Qué sentimentalismo tan tonto! Silencio. Rugió Rías, con la voz impregnada de una furia fría. ¿No hablarás de mis sirvientes de esa manera? Una ola de energía destructiva surgió de ella, su poder puro presionó a los magos, su arrogancia anterior fue reemplazada por un miedo primario. Mientras el aura de Rías los aturdía hasta la sumisión, Zenobia actuó, un borrón de movimiento mientras cargaba hacia Gasper. Los magos que lo custodiaban apenas registraron su presencia antes de que su mundo se oscureciera. Estaban muertos, asesinados por Zenobia. Ella despachó rápidamente a los guardias restantes y luego regresó al lado de Rías, con Gasper a cuestas. Lo habían rescatado. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No deberían ser tan fuertes. La maga principal, recuperándose de la sorpresa, los miró con incredulidad. Ella conocía las consecuencias del fracaso. El pensamiento la hizo temblar. ¿Y cuál, según tu opinión, debería ser nuestra fuerza? La voz de Rías era fría. Sus manos recogían la familiar energía carmesí del poder de la destrucción. Miró al mago aterrorizado con expresión indescifrable. Su destino quedó sellado en el momento en que pusieron sus manos sobre Gasper. La muerte era su única salvación. Rías apretó los puños y la energía destructiva estalló, envolviendo la habitación. Los magos desaparecieron y sus cuerpos se convirtieron en cenizas. Se acabó, Gasper. Ahora estás a salvo. No tienes que culparte, dijo Rías con suavidad. Pero Gasper, aún conmocionado, no podía aceptar del todo sus palabras. Se sentía responsable del ataque, de poner en peligro a sus compañeros. Rías suspiró, frustrada por su constante autorrecriminación. Dejaré esto en manos de Issei. Parece tener un don para tratar contigo. Además, escúchalo. Al no tener otra solución, decidió delegarle la tarea a Issei. Después de todo, tenían un vínculo muy estrecho. Ahora que Gasper está a salvo, tenemos que regresar al nuevo edificio escolar, reflexionó. ¿Pero cómo? La teletransportación sigue siendo imposible. ¿Tenemos que luchar para volver? Justo cuando estaba considerando sus opciones, una figura cayó del cielo, estrellándose contra el suelo afuera del viejo edificio de la escuela, creando un cráter enorme. ¿Es eso? Rías corrió hacia la ventana, abriendo los ojos con incredulidad al reconocer la figura en el cráter. Era Azazel, gobernador general de los Ángeles Caídos. El duelo de Azazel y Kateria había sido increíblemente intenso, su poder sacudió los cimientos de la barrera que Sir Zetch y Michael habían creado. Como ex líder de los Ángeles Caídos, la fuerza de Azazel era mucho mayor que la de Kateria. Después de su enfrentamiento inicial, Azazel había ganado la partida, sus ataques eran implacables y su experiencia y habilidad evidentes. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de asegurar su victoria, Kateria había consumido una extraña sustancia parecida a una serpiente de un frasco. Su poder demoníaco había aumentado y su fuerza aumentó exponencialmente. El rumbo de la batalla había cambiado una vez más y su duelo ahora estaba en punto muerto. Y entonces, un ataque repentino rompió el punto muerto. Balí, el emperador dragón blanco, los había traicionado, su ataque golpeó a Azazel y lo hizo caer al suelo. Balí, ¿ahora has decidido traicionarme? Preguntó Azazel, saliendo del cráter, con una voz llena de resignación y cansancio. Ya lo había previsto. Sabía que Balí ansiaba una batalla sin fin, un deseo que chocaba con su propio deseo de paz. Su alianza siempre había sido temporal. Pero no esperaba que la traición llegara tan pronto. O quizás sí. Después de todo, conocía de Balí mejor que nadie.
Sin embargo, no podía permitir que esto interrumpiera la reunión de las tres facciones. La guerra ya había durado demasiado. Parece que tendré que ponerme serio, dijo Azazel con una sonrisa irónica, mirando a Kateria y Valí. Nuestro plan era usar el Sacred Gear del semivampiro para interrumpir la reunión y luego, con la ayuda del Emperador Dragón Blanco, eliminar a uno de los líderes de las tres facciones. Eso habría bastado para destruir cualquier posibilidad de tregua, explicó Kateria con una voz llena de petulante confianza. Su objetivo no había sido eliminar a todos los líderes, sino matar a uno, reavivando la guerra. Y si ese hubiera sido Michael o Azazel, mejor aún. Después de todo, con Kateria liderando el ataque, sus muertes habrían sido un catalizador para un conflicto a gran escala, sumergiendo al mundo en otra guerra devastadora. Esta habría sido la oportunidad perfecta para que la Brigada del Caos actuara. Rías y Zenobia, quienes habían corrido al lado de Azazel, quedaron atónitas ante sus palabras. No se habían percatado del verdadero alcance de su traición. Instintivamente adoptaron una postura de lucha. Azazel, sin embargo, simplemente rió entre dientes. Me estoy haciendo viejo, se volvió hacia Valí. ¿Cuándo decidiste traicionarme? Cuando me enviaste a tratar con Cocabiel, me los encontré a mi regreso. Fueron persuasivos. Y su oferta me pareció intrigante. Entonces, ¿has prometido tu lealtad a Otis? No. Solo estamos colaborando. Me ofreció la oportunidad de luchar contra los asgardianos. Y como eres tan reacio a la guerra, no pude negarme, explicó Valí. Azazel simplemente suspiró, con una pizca de tristeza en sus ojos. Sabías que esto iba a pasar, Azazel. Simplemente elegiste ignorarlo, se burló Kateria. Sin embargo, a Valí no le interesaban sus bromas. Se giró hacia Rías. Me llamo Valí Lucifer, declaró, como si hiciera un voto solemne. ¿Qué? Es imposible. Exclamó Rías. No lo es. Soy descendiente del Lucifer original. Mi abuelo fue el Satán antiguo y mi madre era humana. Por eso poseo la divinidad divina. Quizás sea una coincidencia, pero me creó a mí, el verdadero heredero de Lucifer y del Emperador Dragón Blanco. Si existe el destino, entonces soy su encarnación. Las palabras de Valí dejaron atónita a Rías. Aunque pareciera increíble, existían precedentes. Gasper, mitad humano, mitad vampiro, también poseía un Sacred Gear. Normalmente, los Sacred Gears eran exclusivos de los humanos, un regalo del dios de la Biblia. Y los demonios y vampiros, al oponerse por naturaleza al poder divino, no deberían poder usarlos. Su existencia, antes de la muerte del dios de la Biblia, habría sido imposible. Rías, incapaz de aceptarlo, miró a Azazel, buscando confirmación. Él era quien había entrenado a Valí. Él sabría la verdad. Azazel asintió. Es cierto. Si hay un ser en este mundo que personifique una broma cruel, es él. Del pasado al presente y al futuro, él es, y siempre será, el Emperador Dragón Blanco más fuerte. Era poco probable que un milagro así se repitiera. Así que es verdad, Rías se quedó sin palabras. La existencia de un descendiente tan talentoso de la antigua facción satánica sin duda perturbaría la estructura de poder actual del inframundo. Y como heredero de Lucifer, representaba una amenaza directa para la posición de Sircex. Sin embargo, recuperó la compostura rápidamente. Sircex era uno de los 10 más fuertes del mundo. Si bien Valí podía tener talento, a lo largo de la historia habían existido innumerables genios, pero solo unos pocos habían alcanzado ese nivel. Frente al verdadero poder, el talento era insignificante. Ella confiaba en la capacidad de su hermano para manejar esta nueva amenaza. ¿Esa subida de tensión de antes, te dio algo, Otis? Le preguntó Azazel a Kateria con la voz cargada de sospecha. Sí. Es la dragón de poder infinito. Tomé prestado un poco de su fuerza. Con ella, puedo enfrentarte a ti, e incluso a Michael y Sircex. Por tanto, Azazel, muere con orgullo. El poder demoníaco de Kateria resurgió, su instinto asesino era palpable. Sin embargo, Azazel permaneció imperturbable. ¿Matarme? No lo creo. Chapter 366. 363. Mika vs. Otis. Lentamente sacó una daga de su túnica. Su aprensión anterior había desaparecido y fue reemplazada por una tranquila confianza. Siempre me han fascinado los Sacred Gears, dijo Azazel, con la mirada fija en la espada.
El dios de la Biblia fue un genio, el único al que realmente respeto. Sin embargo, fue demasiado ingenuo. Al dejar tras de sí creaciones como el Longinus y los rompedores de equilibrio, estos fallos en su sistema, alteró el delicado equilibrio entre dioses y demonios, entre los tres mundos. Pero eso es también lo que los hace tan interesantes. Aunque sus palabras parecían un comentario casual, los demás podían sentir el inmenso poder que irradiaba él, una confianza tranquila que desmentía su nerviosismo anterior. No te preocupes, se burló Cateria, con una voz llena de arrogancia condescendiente. Una vez que hayamos establecido nuestro nuevo mundo, no crearemos cosas tan defectuosas. El mundo funcionará perfectamente sin ellas. Y pronto, incluso contaremos con la ayuda de Odín para seguir remodelando este mundo. Azazel simplemente sonrió, con un brillo burlón en sus ojos. ¿Balaya? ¿Los asgardianos? ¿Pretendes conquistarlos también? Tu ambición es notable. Sin embargo, cualquiera que intente arrebatarme mi entretenimiento debe ser eliminado. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. La daga en su mano comenzó a moverse, su forma cambió mientras estallaba en una brillante luz dorada. Ahora estaba vestido con una armadura dorada, cuyo diseño recordaba al de un dragón, con 6 pares de alas desplegadas desde su espalda. «Eso es Balance Breaker», exclamó Cateria, con su confianza flaqueando. Una obra maestra, basada en la divinidad divina del emperador dragón blanco y otros Sacred Gears dracónicos. La llamo Lanza del Dragón Caído. Y este es su estado simulado de Balance Breaker. Otra armadura del dragón caído, declaró Azazel con orgullo. Como experto en Sacred Gears, el conocimiento de Azazel era incomparable. Y esta, su creación, era un testimonio de su maestría. Estaba increíblemente orgulloso de su lanza del dragón de la caída, tanto que quería que todo el mundo conociera su poder. Pero lo había mantenido en secreto. Hasta ahora. Se vio obligado a usarlo. Y él estaba emocionado. Comencemos la segunda ronda. Aunque 2 contra 1 no es una pelea justa, creo que puedo con ella, dijo Azazel con una sonrisa. A diferencia de la historia original, donde Issei acompañaba a Rías, esta vez fue Xenovia. Si bien ambos eran poderosos, no lo suficiente como para participar en una batalla de clase Satán. Y Azazel no se arriesgaría a enfadar a Sirceps o Mika poniéndolos en peligro. Por lo tanto, decidió enfrentarse solo a Cateria y a Balí. Aunque ambos eran oponentes formidables, no le preocupaba. Conocía la fuerza de los demás líderes de facción presentes en la reunión. Simplemente necesitaba contenerlos hasta que llegaran los refuerzos. O eso creía él. Mientras él, Cateria y Balí se enfrentaban en el cielo, su batalla era un torbellino de energía y destrucción, 2 auras poderosas estallaron desde abajo, atrayendo la atención de todos. Eran 2 seres de inmenso poder, una hermosa joven de cabello oscuro, la otra un guerrero vestido con una armadura dorada. Estaban uno frente al otro, con las miradas fijas y la concentración absoluta. Y mientras sus poderes chocaban, el aire a su alrededor parecía temblar, la presión era tan intensa que incluso los otros combatientes se vieron obligados a hacer una pausa, olvidando momentáneamente sus propias batallas. Ese es Iopis, el dios dragón infinito. ¿Por qué está aquí? ¿Y contra quién lucha? Exclamó Cateria, con una mezcla de sorpresa e incredulidad en la voz. Sus palabras llamaron la atención de Azazel, Rías y los demás, quienes ahora reconocieron a la chica de cabello oscuro. Otpis, está aquí en persona. La confianza que Azazel tenía antes se desvaneció, y su expresión se tornó seria. Después de todo, Otpis era uno de los seres más fuertes, una fuerza de la naturaleza incomprensible. Verla aquí, participando en la batalla en persona, era inaudito. ¿Quién podría ser su oponente? Se preguntó. Esa aura, aunque su apariencia ha cambiado, su esencia es la misma. Es Mika. Pero, ¿es tan fuerte? La anterior evaluación de Azazel sobre Mika, su creencia de que su poder provenía de un Sacred Gear, ahora parecía absurda. Ni siquiera un dios sería rival para Otpis, y mucho menos un usuario de Sacred Gear. La presencia de Mika aquí, su capacidad para enfrentar a Otpis, era un misterio, un rompecabezas que intrigaba y aterrorizaba a Azazel. Mientras tanto, en la sala de conferencias ¿y qué pasa? Sirceps y Michael luchaban por mantener la barrera. La batalla de Cateria y Azazel ya había llevado la situación al límite.
Pero ahora, con el poder combinado de Mika y Otis, estaba al borde del colapso. Sus auras en conflicto bastaron para romper la barrera, prueba de su inmenso poder. Rápidamente lo reforzaron, con Gracia y Serafaya agregando su propio poder a la mezcla. ¿Por qué está Otis aquí? ¿Y por qué está luchando contra Mika? Exclamó Serafaya, con una mezcla de frustración y confusión en la voz. Los demás compartieron su sentimiento. Fue un giro de acontecimientos verdaderamente inesperado. Mika permaneció en el vacío, frente a Otis, con el corazón latiendo con fuerza de emoción. Este era su oponente más fuerte hasta el momento. Nunca había rehuido un desafío, y esta era la prueba definitiva de su fuerza. Otis, tras aceptar el desafío, adoptó una postura de combate, con su propio poder en aumento. Mika se puso su armadura dorada de cáncer y, con un pensamiento, liberó sus límites, transformándola en una armadura divina. Ahora poseía el poder de enfrentarla. Pero eso fue solo el precio de entrada para esta batalla. Aún no era lo suficientemente fuerte para desafiarla. Necesitaba acortar la distancia entre ellos. Y la clave para ello era su Falna, su primer sistema de poder, y posiblemente el más versátil. Si bien su límite superior era el nivel de un dios, y su oponente actual era un dios dragón, un ser capaz de aniquilar incluso a los dioses, eso no significaba que su Falna fuera inútil. Su verdadero poder residía en sus habilidades y su magia. Su magia, tras absorber la esencia de sus otros poderes, era ahora increíblemente potente. Sin embargo, incluso en el nivel 9, no sería efectiva en esta batalla. Incluso Mika, al usar magia, no dependía directamente del sistema Falna. Lo canalizaba a través de sus otras habilidades, amplificándolo y potenciándolo. Su Falna era un catalizador, no un arma. Por lo tanto, incluso si despertara una nueva magia, no sería útil en esta batalla. Sin embargo, sus habilidades eran un asunto diferente. Eran una manifestación de su potencial, sus efectos predeterminados. Y si pudiera despertar una nueva habilidad, podría mejorar significativamente su fuerza. ¿Podría él? Por supuesto. Su ritual toque celestial, que transformó su ser, le otorgó un potencial ilimitado. Y con su dominio absoluto del sistema Falna, ahora podía guiar el desarrollo de nuevas habilidades. Enfrentando a Otis, y necesitando cerrar la brecha entre sus niveles de poder, concentró su voluntad, y una serie de habilidades se materializaron dentro de su Falna. Asesino de dragones, una ventaja inherente contra los dragones. Cazador de dragones, un aumento significativo en las estadísticas al enfrentarse a dragones. Perdición del dragón, una habilidad que suprimía el poder de un dragón. Estas eran las habilidades que había elegido, cada una diseñada para aumentar su fuerza, debilitar a su oponente y aumentar su daño contra dragones. Si bien sus efectos eran limitados, ya que su Falna aún no había alcanzado el reino divino, redujeron significativamente la distancia entre él y Otis. Y ahora, el toque final. Invocó a Ascalón, la espada sagrada reforjada por Yahvé, un matadragones de inmenso poder. Incluso Otis resultaría herido por su espada. Esta era la fuente de su confianza, la razón por la que se había atrevido a desafiarla. Aunque tal arma sería inútil si no pudiera asestar un golpe, como maestro de Cosmo, con movimientos a la velocidad de la luz, confiaba en su capacidad para golpearla. Él daría en el blanco. Mientras estaban uno frente al otro, Otis, con sus sentidos mejorados, sintió el cambio sutil en el poder de Mika. ¿Terminaste? Siento que mi poder se está agotando. Una habilidad interesante. Y tu propio poder ha dejado de crecer. ¿Estás listo? Su voz, llena de curiosidad infantil, no contenía malicia. Le había dado tiempo para prepararse. Sí. Estoy listo. Gracias por esperar. Entonces comencemos. Mika cargó hacia adelante, su cuerpo convertido en un destello de luz, a una velocidad tan inmensa que nadie podía seguir sus movimientos. Apareció ante Otis, con la espada desenvainada. Excalibur corte. Desató la técnica definitiva de Shura, una espada de cosmo puro, con el filo afilado como una navaja, potenciada por el poder de Ascalón. Lo apostó todo en este primer golpe, con la esperanza de obtener una ventaja temprana. Su batalla comenzó con un choque de técnicas definitivas, una onda expansiva de energía destructiva estalló hacia afuera, destrozando la barrera, destruyendo los edificios circundantes y convirtiendo todo el terreno de la escuela en un páramo.
Los magos de la Brigada del Caos, atrapados en la explosión, desaparecieron y sus cuerpos quedaron reducidos a cenizas. Y la nobleza de Rías, habiendo sido advertida por Mika, se había retirado a la seguridad de la protección de Sir Zetch, saliendo ilesa de las consecuencias. Estaban a salvo. La batalla apenas había comenzado. Chapter 367. 364. God Cloud vs. Dragon God Mechas Level Up. ¡Boom! La onda expansiva del choque entre Mika y Otis paralizó las demás batallas. Nadie se atrevía a seguir luchando en un entorno tan caótico. Un solo golpe perdido podía ser fatal. Los magos de la Brigada del Caos, meros peones en este gran juego, habían sido aniquilados, sus vidas extinguidas en un instante. Solo los líderes de las tres facciones y sus guardias de élite permanecieron, observando la batalla desde una distancia segura. Eso es una locura, murmuró Seraphale con voz llena de asombro. Incluso con toda su fuerza, apenas pudo igualar la fuerza destructiva de su intercambio inicial. Y eso había sido solo un saludo. Ella negó con la cabeza. Una sensación de asombro y aprensión llenó su corazón. Mika y Otis estaban en una liga propia, su poder superaba con creces el de ella. Estuvo a punto de caer, dijo Seraphale, volviéndose hacia Sir Zetch y Michael, quienes respiraban con dificultad, perdiendo la compostura. Si no hubieran reforzado la barrera a tiempo, Sir Zetch y Michael intercambiaron miradas cansadas y luego rieron con ironía. Habían sido llevados al límite, su poder combinado apenas era suficiente para contener la onda expansiva del choque entre Mika y Otis. Pero lo lograron. La barrera que rodeaba la Academia Quo era lo suficientemente fuerte como para resistir la batalla. Ahora solo les quedaba mantenerlo, verter su energía en reforzarlo, evitando más daños al mundo humano. Hermano. Gritó la voz de Rías, y apareció junto a ellos, junto con Zenobia y Gasper. Bujou. Rías. Akeno, Issei y los demás corrieron a su lado. Estaban preocupados al verla a ella y a Zenobia ausentes del grupo durante el caos inicial. ¿Estás bien, Rías? Preguntó Sir Zetch con voz preocupada. Estoy bien. Logramos levantar el escudo a tiempo, explicó Rías. Tal como Mika había advertido a Akeno y a los demás, también les había informado a Rías y Zenobia del inminente enfrentamiento, permitiéndoles prepararse. Gracias a su fuerza combinada, lograron resistir la onda expansiva inicial. Pero eso no importa. Tengo información sobre Azazel. Rías relató rápidamente los acontecimientos que habían ocurrido en el viejo edificio de la escuela, incluida la traición de Balí y su verdadera identidad. Ya veo, y Sir Zetch asintió con expresión sombría. El linaje de Balí, el Sacred Gear artificial de Azazel, todo era información valiosa. Lo has hecho bien, Rías. Tu información es crucial. Sin embargo, nuestra prioridad ahora son ellos. Sir Zetch miró al cielo, donde dos figuras se enfrentaban. Su batalla era un torbellino de energía y destrucción. Después del intercambio inicial, Mika se vio obligado a retirarse, con el cuerpo golpeado y magullado. Su espada matadragones había atravesado las defensas de Otis, pero a un precio. El contraataque de Otis, un solo puñetazo, lo golpeó en el pecho. La fuerza del golpe casi destrozó su traje de dios. Incluso con su armadura divina, aún había sufrido heridas graves. La huella de su puño, una marca tenue pero innegable, era testimonio de su inmenso poder. Nunca antes había encontrado tanta fuerza. Aunque quedó en shock, se recuperó rápidamente. En la historia original, incluso las telas doradas habían sido destruidas por los dioses gemelos en Elysion. Mientras que su tela dorada de cáncer era una tela de dios, Otis era mucho más fuerte que los dioses gemelos y ella era un dragón, su fuerza física superaba por mucho la de otros seres de su nivel. Mika curó rápidamente sus heridas, su mente corría mientras analizaba su enfrentamiento anterior, sus sentidos mejorados, amplificados por sus habilidades, le permitían procesar información a un ritmo increíble. Mika miró a Otis, la herida superficial en su brazo donde su ascalón la había golpeado. Contra cualquier otro dragón, un golpe así habría sido fatal. Pero Otis parecía imperturbable. De no ser por la leve cicatriz, habría dudado siquiera de haberla golpeado. Tu estilo de lucha se basa en la velocidad de la luz, ¿verdad? Por eso tus ataques son tan poderosos, comentó Otis con una curiosidad infantil en la voz. Pero hay algo más, ¿verdad? Tu sistema de poder es fascinante.
Ella no estaba enojada, a pesar de haber sido golpeada por su espada. Simplemente lo observaba, esperando su siguiente movimiento. ¿Me viste, eh? Mika sonrió con ironía. Mientras él la analizaba, ella también lo analizaba a él. Era una batalla de ingenio tanto como de fuerza. Y la capacidad de Otis para extraer tanta información de un solo intercambio era inquietante. Parece que tendré que trabajar para conseguir esta victoria, murmuró Mika. Explosión galáctica. Mika desató la técnica definitiva de Saga y comenzó la verdadera batalla. Sus figuras se desdibujaron, sus ataques chocaron, las ondas de choque de sus golpes devastaron el paisaje de abajo. Si no fuera por Sir Zetch y Michael manteniendo la barrera, toda la isla habría quedado sumergida. Fue una batalla de potencia contra velocidad, de especialización contra versatilidad. Otis, con su poder puro y abrumador, era una fuerza de la naturaleza. No necesitaba técnicas complejas. Un solo puñetazo, una sola ráfaga de energía, bastaba para destrozar montañas. Era la personificación de la fuerza pura y sin adulterar. Mika, por otro lado, era un maestro de innumerables técnicas, su arsenal de habilidades de santo dorado, perfeccionado y perfeccionado a través de generaciones, ahora es suyo. Explosión galaxiana, revolución de polvo de estrellas, Excalibur, Sekisiki Meikaia, plasma relámpago. Cada uno es un ataque devastador, amplificado por su cosmo, su poder sobrepasa incluso sus formas originales. Otis, enfrentando una gama tan diversa de ataques, fue tomado inicialmente por sorpresa, e incluso sufrió algunas heridas menores. Pero eso fue todo. Mika, a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo infligir ningún daño significativo. Había llegado a su límite. Su fuego celestial, que una vez había sido su carta de triunfo, ahora parecía insignificante frente al abrumador poder de Otis. Había agotado su arsenal. Mientras tanto, en otro rincón del campo de batalla, se desarrollaba otra batalla. Balí, con la sangre hirviendo de emoción después de presenciar el duelo entre Mika y Otis, había desafiado a Azazel, quien, vestido con su Sacred Gear artificial, había aceptado de inmediato. Y Kateria, viendo su oportunidad, se unió a la lucha, con la esperanza de eliminar a Azazel. Los tres se enfrentaron, su batalla fue un torbellino caótico de energía, su presencia enmascarada por la gran escala del duelo entre Mika y Otis. Ni siquiera Sir Zetch y los demás se habían dado cuenta de su pelea. Pero Mika tenía. Al percibir la presencia de Kateria, salió del trance que le indujo la batalla. Sabía que no podía derrotar a Otis, aún no. Su duelo había sido una valiosa lección, un duro recordatorio de sus propias limitaciones. Mika había logrado su objetivo. Había puesto a prueba su fuerza y había sobrevivido. Bloqueó el siguiente ataque de Otis, usando su fuerza para impulsarse hacia atrás, hacia la otra batalla. Su repentina llegada le dio a Azazel un respiro muy necesario. Enfrentarse tanto al Emperador Dragón Blanco como a una Kateria con el poder de Otis fue un desafío, incluso para él. Mika, saliendo del cráter que había creado, se sacudió el polvo de la ropa y miró a Azazel. Bonita armadura. ¿Intentas copiarme? Claro que no. Es dorado porque se basa en la adivinación divina del Emperador Dragón Blanco. Incluso sellé a Fafnir, el Rey Dragón Dorado, dentro, explicó Azazel con una sonrisa. Ya había aceptado a Mika como un igual, un ser cuyo poder rivalizaba con los 10 mejores del mundo. Ya veo, Mika asintió, luego volvió su mirada hacia Balí y Kateria, sus ojos finalmente se posaron en Kateria. Sintió un escalofrío recorrer su columna y sus instintos gritaron. El anterior deseo de batalla de Mika había desaparecido, reemplazado por una calma fría y calculadora. Ella sabía que estaba en peligro. Antes de que ella pudiera reaccionar, Mika levantó su dedo. Sekisiki Meikaia. Su alma fue arrancada de su cuerpo y luego aplastada en la mano de Mika. Sin ella, deberías poder manejarlo, ¿no? Le dijo Mika a Azazel. Gracias, respondió Azazel, con la voz llena de genuina gratitud. Ni lo menciones. Ella fue la mente maestra detrás de este ataque. Y somos aliados, ¿no? Los amigos se ayudan. Ahora, si me disculpan. Con Kateria eliminada, el objetivo principal de Mika en esta batalla se había cumplido. Se dio la vuelta y se alejó hacia Otis. Mientras caminaba, su falda se expandía, y su cuerpo brillaba con una luz brillante. Había subido de nivel. Ahora era un aventurero de nivel 8.
Su poder, amplificado por su nuevo nivel, surgió a través de él y sus estadísticas alcanzaron instantáneamente sus nuevos límites. Y ahora, necesitaba una nueva gran hazaña, un nuevo desafío para alcanzar el nivel 9. Chapter 368. 365. Otis Injury. Boom. Otra explosión ensordecedora resonó en el aire. Aunque el sonido era inmenso y el peligro aún mayor, los líderes de las tres facciones permanecieron imperturbables. Ya se habían acostumbrado a ello. Después de que Mika eliminara a Kateria, regresó a su duelo con Otis y su batalla se intensificó a un nivel mucho más allá de su enfrentamiento anterior. La barrera que rodeaba la ciudad de Quell, llevada hasta sus límites absolutos, ahora estaba cubierta de grietas y su colapso inminente era una posibilidad muy real. Sir Zetch y Michael, concentrados enteramente en reforzar la barrera, no podían permitirse el lujo de distraerse. Mika aterrizó suavemente, respirando entrecortadamente y con una sonrisa irónica en el rostro mientras miraba a Otis, que estaba frente a él. Él había iniciado esta batalla, y Otis la había aceptado. Esto lo había llenado inicialmente de una oleada de emoción, una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Sin embargo, el resultado fue decepcionante. La brecha entre ellos era demasiado grande. Incluso con todo su poder, con sus rasgos dracónicos mejorados al máximo, no podía infligirle ningún daño significativo. Si bien había previsto tal posibilidad, la realidad todavía era difícil de aceptar. Necesito y más poder. El deseo de fuerza, que había estado latente bajo la superficie, ahora ardía con renovada intensidad. Sus habilidades actuales, aunque formidables, habían llegado a su límite. Su crecimiento reciente se había centrado en perfeccionar sus técnicas, no en mejorar su poder fundamental. Tenía un plan, un camino hacia la divinidad, un viaje que se había contentado con emprender a un ritmo constante y mesurado. Había seguido el flujo de los acontecimientos, esperando el momento adecuado, y su paciencia había sido recompensada. Todo había procedido como lo había planeado. Pero ahora, después de su duelo con Otis, sintió una repentina urgencia. Quería ascender, alcanzar el reino de los dioses, superar a Otis, convertirse en el más fuerte. Un último golpe y apartó sus pensamientos caóticos. No era momento para la introspección. Terminaría esto ahora y luego ordenaría sus emociones más tarde. Las llamas estallaron a su alrededor. Levantó su espada, su cosmos se transformó en un torrente de fuego, reuniéndose y comprimiéndose en su punta. Sabía que su arma más poderosa era su arco y su flecha, su capacidad de cargar sus ataques, de desatar un único golpe devastador. Con su ritual Eavensfell otorgándole poder mágico infinito, era prácticamente una máquina de movimiento perpetuo, sus reservas de energía ilimitadas. Y con su control excepcional sobre Cosmo, teóricamente podría cargar sus ataques indefinidamente, desatando una fuerza capaz de destruir el mundo. Sin embargo, tal técnica requería mucho tiempo, tiempo del que no dispondría en una batalla normal. Pero esta no era una batalla normal. Por alguna razón, Otis no lo había atacado directamente. Lo había estado observando, esperando su ataque. Esto le dio la oportunidad que necesitaba. Mientras reunía su poder, su cuerpo fue envuelto en llamas, la espada de fuego en su mano se hizo cada vez más grande, hasta que atravesó el cielo, una columna de fuego que se extendió hasta el mismo cosmos. La barrera que rodeaba la ciudad de Quo se hizo añicos. Los dioses y demonios de este mundo, que habían estado observando la batalla desde la distancia, quedaron atónitos. No podemos permitir que continúe. Otis, que había estado observando el crecimiento del poder de Mika, finalmente decidió actuar. Ella dio un paso adelante y un círculo mágico, como ningún otro visto en este mundo, se materializó a sus pies. Fue el hechizo de teletransportación de Mika. Él había previsto esto, preparándose para ello incluso antes de comenzar su ataque. Cuando el poder de Otis fluyó hacia el círculo mágico, desaparecieron y se teletransportaron a otro campo de batalla. El vasto vacío del espacio. Mika había elegido esta ubicación para evitar más daños al mundo humano. Al verlos desaparecer, Sir Zetch y Michael dieron un suspiro de alivio colectivo. La presión de su batalla había sido inmensa. Como solían decir, destruir era mucho más fácil que crear. Y proteger, habían descubierto, era mucho más difícil que luchar.
Sirzex, cuyo poder era comparable al de Mika, habría sido derrotado hace mucho tiempo si se hubiera enfrentado a Opis. Estuvo agradecido por la intervención de Mika. Pero su alivio duró poco. En el cosmos distante, una onda expansiva de energía destructiva, secuela del enfrentamiento final entre Mika y Opis, se precipitó hacia la Tierra. Incluso desde una distancia tan grande, el poder era inmenso. Afortunadamente, los otros dioses, que habían estado observando, intervinieron y su poder combinado creó una barrera que desvió el ataque. La Tierra estaba a salvo. Estuvo muy cerca, murmuraron Sirzex y Michael, con una sensación compartida de asombro y aprensión en sus voces. Fuego celestial. Aniquilación calamidad. La máxima expresión del poder de Mika estalló, una ola de energía destructiva que arrasó todo a su paso, limpiando el campo de batalla en un torrente de fuego y luz. Mika, exhausto, fue arrojado hacia atrás por la fuerza de la explosión, su cuerpo perdió momentáneamente su impulso. Se dejó llevar y aterrizó suavemente en un asteroide cercano, con la mirada fija en el cosmos distante y silencioso. Había sido derrotado. En su intercambio final, Opis había desatado todo su poder, un solo golpe que había destrozado su aniquilación de calamidad, su técnica definitiva. Finalmente había presenciado su verdadera fuerza. Sin embargo, no estuvo del todo perdido. Opis también resultó herido. Después de sus enfrentamientos anteriores, ella siempre reaparecía instantáneamente, con expresión ilegible, esperando su siguiente ataque. Pero esta vez no. Ella se había ido, su presencia desapareció de sus sentidos mejorados. Sabía que ella todavía estaba viva, pero sus heridas eran claramente graves. Se quedó allí largo rato, mirando las estrellas, hasta que finalmente ella reapareció. Se encontraba en un asteroide cercano, con la ropa hecha jirones, y su habitual serenidad había sido reemplazada por un cansancio agotador. Aunque sus heridas habían sanado, su aura se había reducido considerablemente. Me rindo, dijo Mika, levantando las manos. Había anticipado este resultado. Aunque no hubo milagros, seguía estando satisfecho. Entonces, ¿puedes responder a mis preguntas ahora? Preguntó Opis, con voz aún tranquila, pero con un toque de emoción. Claro, dijo Mika con una sonrisa. Pero tengo una idea mejor. Querías conocer a mis compañeros, ¿verdad? Te los presento. Él había estado planeando esto desde el principio. Presentarle a Opis a Yahvé. Después de todo, Opis no buscaba un viajero entre mundos, sino un ser poderoso capaz de atravesar dimensiones. Necesitaba un aliado, alguien que la ayudara a derrotar a Gran Rojo y recuperar su hogar. ¿Y quién mejor que Yahvé para ayudarla? Sí, me gustaría eso, respondió Opis, con su voz llena de una silenciosa anticipación. Entonces, vámonos. Pero primero, tenemos que regresar a la Academia Kuo. Necesitamos un guía. Se marcharon, dejando atrás el cosmos silencioso. De vuelta en la Academia Kuo, la paz se había restablecido. Después de que Mika y Opis se fueron, Bikou, un miembro de la Brigada del Caos, apareció, rescatando a Bali antes de que Sirzex y los otros Satans pudieran intervenir. Con Bali rescatado, los miembros restantes de la Brigada del Caos eliminados y Kateria derrotada, la reunión de las tres facciones se reanudó. Habían llegado rápidamente a un acuerdo. Su enemigo común, la Brigada del Caos, los unía. Todos habían presenciado el poder de Opis. Ante tal amenaza, no tuvieron más opción que trabajar juntos. Después de la reunión, Michael y Azazel se marcharon rápidamente, ansiosos por informar a sus respectivas facciones de la nueva alianza. Tenían mucho que preparar. Michael, sin embargo, tenía otra razón para su precipitada partida. Había recibido la llamada de Mika. Había encontrado una excusa plausible para abandonar la Academia Kuo y se había reunido con Mika en un lugar designado, donde también se había encontrado con Opis. Saludos, Opis, dijo Michael con una voz llena de respeto y admiración. Luego se volvió hacia Mika. ¿Qué sucede? Nada. Opis desea visitar a Yahvé, respondió Mika, con un tono despreocupado que desmentía el significado de sus palabras. La presión arterial de Michael se había disparado. Llevar a Opis al cielo y fue como traer una bomba real a su casa. Pero no pudo rechazar la petición de Mika. Además, siempre podía dejar las negociaciones en manos de Yahvé. Después de todo, ella era ahora la máxima autoridad en el cielo. Entiendo.
Entonces, por favor, sígueme. Michael, con un suspiro de resignación, condujo a Mika y Otis hacia el cielo. Llegaron a las puertas y, después de un breve mensaje a Yahvé, Miguel los condujo al interior. El cielo era tal como los humanos lo habían imaginado. Un reino pacífico y sereno, lleno de una luz sagrada. Mika, contemplando el paisaje, quedó impresionado. Pero no tuvo mucho tiempo para admirar la vista. Sintió que se acercaba la presencia de Yahvé. Otis, la que buscabas ha llegado. Mika, tras haberle informado a Yahvé de la situación a través de su enlace telepático, la observó materializarse ante ellos, con expresión tranquila y serena. Estaba preparada. Saludos, Otis, el dios dragón infinito. Yo soy Yahvé. Chapter 369. 366. Yahweh sin Sig de plantó Attack Poseidon. ¿El Yahvé de otro mundo? La mirada de Otis estaba fija en Yahvé, su expresión ilegible. Había conocido al dios de la Biblia, uno de los pocos seres en este mundo que había sido su igual. Incluso había considerado pedirle ayuda en su batalla contra el Gran Rojo. Este Yahvé era una réplica perfecta. Su esencia, su naturaleza divina, era un reflejo de ella. Combinada con su nombre compartido, una palabra sagrada imbuida de poder divino, Otis no tenía ninguna duda. Ella estaba frente a otra versión del dios de la Biblia. En efecto, respondió Yahvé con una sonrisa. No se había molestado en ocultar su identidad. La repentina llegada de Otis, aunque inesperada, fue una grata sorpresa. Había aprendido sobre la naturaleza y las motivaciones de Otis gracias a Mika y ya tenía un plan. Ahora todo lo que tenía que hacer era adaptarse. Entonces, ¿qué trae al dios dragón infinito a mi humilde morada? Seguramente no será para eliminarme. Bromeó Yahvé con voz ligera y juguetona. Otis, sin embargo, hablaba en serio. No estoy aquí para luchar. Necesito tu ayuda para derrotar al Gran Rojo. Haré lo que me pidas. Su mirada era intensa, su voz llena de una esperanza desesperada. Podía percibir el inmenso poder de Yahvé. Aunque ambos estaban al mismo nivel, sospechaba que Yahvé era más fuerte. ¿Derrotar al Gran Rojo? Yahvé hizo una pausa, considerando su petición. Es posible. Los ojos de Otis se iluminaron. Sin embargo, continuó Yahvé sacudiendo la cabeza, ni siquiera con los dos sería suficiente. No mentía. Había observado a Gran Rojo, el ser que residía en la brecha dimensional, y sabía que era una fuerza de la naturaleza, un ser a punto de trascender a un plano de existencia aún más elevado. Comparado con él, incluso ella era una novata. ¿Qué? Probablemente creas que traje a Mika aquí eludiendo las defensas del Gran Rojo. Pero la verdad es que usamos una habilidad especial para saltar de un mundo a otro. Yahvé explicó, con una sutil sonrisa en los labios. No le preocupaba revelar la habilidad de Mika para viajar entre mundos. En este mundo, solo el Gran Rojo podría realmente desafiarla. Y Otis, aunque su batalla llegara a un punto muerto, no representaría una verdadera amenaza. Además, sin cebo, ¿cómo podría atrapar a este dragón? ¿Una habilidad para saltar de un mundo a otro? La emoción inicial de Otis se desvaneció, reemplazada por una creciente comprensión. Su esperanza de regresar a casa se había desvanecido una vez más. No pierdas la esperanza. Aunque ahora no seamos lo suficientemente fuertes para derrotar al Gran Rojo, eso no significa que no lo seamos en el futuro, dijo Yahvé con una voz llena de tranquila confianza. ¿Qué esperanza? Preguntó Otis en un susurro. Otros mundos, por supuesto. Mi propio poder, antes limitado, ha crecido exponencialmente a través de mis viajes, al experimentar diferentes mundos, diferentes sistemas de poder. Si te unes a nosotros, tu poder también crecerá. Con el tiempo, serás lo suficientemente fuerte como para derrotar al Gran Rojo. La trampa había sido preparada. Dijiste que harías lo que fuera por mi ayuda, ¿verdad? Entonces únete a nosotros. Explora otros mundos, experimenta sus maravillas únicas y hazte más fuerte. Yahvé había estado observando a Otis durante bastante tiempo. Su inmenso talento, su poder puro y sin adulterar, su concentración absoluta, la convertían en la candidata perfecta para el proyecto especial de Yahvé. Y una vez que abandonaran este mundo, sin la ayuda de Mika, dependería completamente de ellos. Su lealtad, impulsada por su deseo de volver a casa, sería absoluta. A diferencia de los demás dioses, cuyas lealtades solían ser flexibles, Otis era una aliada mucho más fiable.
Otros mundos. Repitió Opis con un destello de esperanza en los ojos. Era una decisión trascendental. Dejar su propio mundo, aventurarse en lo desconocido, todo por la oportunidad de volver a casa. Fue una apuesta. Es tu mejor opción, dijo Mika, uniéndose a la conversación. ¿De verdad crees que la Brigada del Caos puede ayudarte a derrotar al Gran Rojo? Son débiles. Y además de ellos, ¿qué otras opciones tienes? Si las hubiera, ya las habrías aprovechado, ¿no? Sus palabras, un golpe final y decisivo, destrozaron la vacilación de Opis. Lo haré. Iré contigo, dijo con voz firme. Bienvenido al equipo, Opis. Mika y Yahweh intercambiaron sonrisas y extendieron las manos en señal de bienvenida. Con Opis ya parte de su familia, Yahweh estaba extasiado. Más tarde esa noche, ella y Mika se sentaron juntos. Su anterior entusiasmo se había disipado en un silencio reconfortante. Entonces, ¿cómo van las cosas por tu lado? Preguntó Mika. No habían tenido oportunidad de hablar en privado. Todo marcha según lo previsto. Yahweh estaba contenta con su viaje al mundo de High School de XE. El conocimiento adquirido, la comprensión que había adquirido, era invaluable. Había aprendido muchísimo del Dios del legado bíblico. Había sido un verdadero prodigio, un ser que trascendió a su propia especie, alcanzando un nivel de poder que antes parecía inalcanzable. De no ser por la existencia de Opis y Gran Rojo, habría sido el más fuerte del mundo. Y ahora, su legado era suyo. Era una oportunidad que nunca volvería a tener. Estaba agradecida. Mika, al verla sonreír, sintió una oleada de felicidad. Su crecimiento era el suyo. Sus destinos estaban entrelazados. Ya que todo está arreglado aquí, quizás sea hora de regresar, dijo Mika de repente. ¿Regresar? ¿A dónde? Santuario. Su voz era firme. No puedo esperar más. Quiero invadir el mar, declaró. Su batalla con Opis había encendido un fuego dentro de él, un deseo de acción, de conquista. Había pasado el viaje de regreso al cielo contemplando su próximo movimiento. ¿Continuaría a su ritmo pausado, siguiendo su plan cuidadosamente elaborado? ¿O aceleraría su crecimiento, buscando activamente nuevos retos? Siempre había sido un individuo motivado, sus primeros años estuvieron llenos de una lucha constante, su voluntad de sobrevivir se forjó en el crisol de innumerables batallas. Pero a medida que se fortalecía, a medida que su camino se aclaraba, su ambición inicial se desvaneció, reemplazada por una tranquila confianza. Sabía que finalmente alcanzaría sus metas. No necesitaba apresurarse. Pero su duelo con Opis lo había cambiado todo. Le había recordado la emoción de la batalla, la euforía de superar sus límites. Soy codicioso. Quiero más, admitió Mika, con una sonrisa en los labios. Es a la vez una bendición y una maldición. Mi ambición me impulsa, me impide perder el rumbo. Pero también atrae a enemigos poderosos. Y no puedo permitirme darles tiempo para prepararse. Tengo que ser más rápido, más fuerte, estar siempre en movimiento, siempre creciendo. La constatación fue liberadora. Sintió que sus últimas dudas anteriores se desvanecían, reemplazadas por una renovada sensación de propósito. ¿Cuándo había cambiado? Recordó sus primeros días, su lucha constante por mantenerse al día con los prodigios que lo rodeaban, su incansable búsqueda de fuerza. Pero entonces, a medida que su poder crecía, a medida que su talento florecía, su ímpetu se desvanecía. Se había vuelto complaciente. El tiempo es algo aterrador. Erosiona hasta la voluntad más fuerte, opaca hasta el filo más afilado. Recordó cierto juego de móvil de su vida pasada. Pero ahora, gracias a Opis, había redescubierto su espíritu de lucha. No esperaría a que Poseidón atacara a Atenea. Le plantaría cara, guiando a los santos dorados a su reino submarino, usando la forma reencarnada del dios del mar para lograr su siguiente gran hazaña. Luego comenzaría la etapa final de su viaje. Su ascensión a la divinidad. Entonces, ¿has decidido atacar? Preguntó Yahvé, al percibir su cambio, su renovada determinación. Ella apoyó su decisión. No importaba si elegía el camino de la paz o el de la guerra. Él seguía siendo Mika. Su función era simplemente apoyarlo, ayudarlo a alcanzar sus metas. Siempre estarían juntos. ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿3 días? Preguntó. Necesito finalizar algunas cosas aquí, mis experimentos, los preparativos para los ángeles.
La decisión de Mika había sido repentina y Yahweh tenía sus propios planes. Aunque la mayoría eran flexibles, algunos requerían más tiempo. Y no podía simplemente abandonar a los ángeles que le habían jurado lealtad. Sería poco ético. ¿3 días son suficientes? Preguntó Mika. Sabía que su petición era impulsiva. No te preocupes. Siempre te apoyaré. Le tomó el rostro entre las manos, con una mirada llena de un cariño sereno. Chapter 370. 367. The Expeditionary Force Holy War Prep. Ya estoy de vuelta. La voz de Mika resonó en las habitaciones del Papa cuando se materializó. Su cansancio anterior había desaparecido y había sido reemplazado por una tranquila confianza. Mika. Ya ve. Has vuelto. Atenea, que esperaba ansiosa su llegada, se adelantó con voz aliviada. Tus sentidos están tan agudos como siempre, Atenea, se rió Mika, girándose para saludarla. Mi poder ha ido regresando poco a poco. Puedo sentirlo todo dentro de estas paredes. 2 poderosas auras aparecen en las habitaciones del Papa. Sería un tonto si no las notara. Atenea sonrió, luego su mirada se dirigió a Yahvé y su expresión se volvió seria. Sentí un cambio en ti antes. Pensé que era mi imaginación, pero ahora, al verte en persona, es cierto. Tu poder ha crecido muchísimo en tan poco tiempo. Uno podría pensar que has pasado milenios en otro mundo. ¿Tuviste un encuentro fortuito? Atenea, la diosa de la sabiduría, con una perspicacia incomparable, había notado el cambio sutil en el aura de Yahvé, una transformación que decía mucho sobre sus experiencias recientes. Casi sospechaba que Mika le había impedido deliberadamente unirse a ellos, con la esperanza de monopolizar algún beneficio imprevisto. Pero descartó la idea rápidamente. Confiaba en Mika. Él no haría algo así. Además, ella tenía sus propias fuentes de información. Antes de la ascensión de Mika a la divinidad, ella podía percibir fácilmente su verdadera edad, un detalle que siempre había mantenido oculto, incluso para ella, y al comparar su edad actual con su edad antes de su partida, había deducido la verdadera duración de su viaje. Por lo tanto, el rápido crecimiento de Yahvé solo podía atribuirse a algún encuentro fortuito. Mika y Yahvé, al ver su mirada curiosa, intercambiaron sonrisas cómplices y contaron sus aventuras. Entonces, eso fue lo que pasó, murmuró Atenea, su voz llena de una mezcla de asombro y envidia. Un mundo donde una vez existió otra versión más fuerte de ella misma, dejando tras de sí un legado de inmenso poder, era un sueño que no se había atrevido a imaginar. Incluso para una diosa, esta oportunidad no tenía precedentes. ¿Por qué no pude encontrarme con un mundo así? Atenea suspiró, perdiendo la compostura. La buena fortuna de Yahvé claramente había tocado una fibra sensible. La propia Atenea había pasado milenios esforzándose por alcanzar el nivel actual de poder de Yahvé. No desesperes. Mientras nuestro viaje continúe, todos nos fortaleceremos. Para seres como nosotros, con nuestra vida inmortal, el progreso de una sola vida es insignificante en el gran esquema de las cosas, la tranquilizó Mika. ¿Insignificante? Esta cosecha es incomprensible, murmuró Atenea, aunque comprendió lo que quería decir. Atenea recuperó rápidamente la compostura. No te preocupes, Mika. Estoy bien. Fue solo un lapsus momentáneo. Como diosa de la sabiduría, no permitiré que mis emociones nublen mi juicio. Intercambió un gesto con Yahvé, olvidando su anterior rivalidad. Excelente. Mika sonrió aliviado. No quería que Atena se sintiera menospreciada. Sin embargo, no podía negar que su anterior muestra de celos había sido divertida. Para seres con una larga vida y un dominio absoluto del control emocional, reacciones tan genuinas y sin filtros eran poco comunes. Él lo disfrutaba. Habiendo resuelto todos los posibles malentendidos, Mika compartió su plan con Atena. ¿Vas a atacarlos, directamente? Atenea, tras escuchar su explicación, su renovada determinación, asintió pensativa. Como diosa de la sabiduría, comprendía sus motivaciones, su deseo de actuar. Y lo aprobó. Entiendo. Entonces procedamos. Informaré a los santos dorados, respondió Mika. No tenía ninguna duda de que Atenea apoyaría su plan. Mientras él era el papa y ella la diosa, su relación se basaba en el respeto y la confianza mutuos. Él no buscaba su permiso, sino su bendición. Su decisión de enfrentarse a Poseidón era definitiva. No se dejaría convencer.
Una vez establecido el acuerdo, convocaron a los Santos Dorados. 10 guerreros, con su cosmos brillando intensamente, aparecieron en los aposentos del Papa, a la espera de la orden de Mika. Él los miró y un sentimiento de orgullo llenó su corazón. Los 12 Santos Dorados de Atenea finalmente se reunieron. «Atacaremos a Poseidón», declaró Mika, su voz resonando en la cámara. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y un silencio atónito llenó la sala. Entonces, un coro de voces estalló, con unanimidad en su acuerdo. Ningún santo dorado rechazaría semejante desafío. Mika sonrió satisfecho. Había previsto este resultado. La guerra santa contra Hades se cernía sobre sus mentes. Y esta batalla contra Poseidón era una oportunidad para poner a prueba su fuerza, para prepararse para el conflicto mayor que se avecinaba. Poseidón, aunque era un dios poderoso, estaba actualmente debilitado, su poder aún no estaba completamente restaurado después de su reciente escape del sello de Atenea. Y sus marinas, aunque formidables, no eran rival para los espectros de Hades. Esta fue la oportunidad perfecta. Espadas en mano, con el espíritu de lucha encendido, los Santos Dorados ansiaban la batalla. Bajo el entrenamiento de Mika, su poder había crecido enormemente. Fueron la generación más fuerte en la historia de Santuari. Y ahora, era el momento de liberar ese poder. Aunque entrenaban constantemente, su progreso era difícil de medir. Sus enemigos eran sus camaradas, y su fuerza crecía junto con la suya. Pero, esto era diferente. Una batalla contra otro dios, otro panteón. Fue una verdadera prueba de sus habilidades. Estaban entusiasmados. El santuario estaba prosperando y sus guerreros estaban ansiosos por la batalla. Veo que todos estamos de acuerdo, dijo Mika, ampliando su sonrisa. Sin embargo, no todos podemos participar. El santuario necesita defensores. Por lo tanto, elegiré a 5 de ustedes para que me acompañen. Los 5 restantes custodiarán los 12 templos. Sé que todos desean luchar. Pero esta es una precaución necesaria. Confío en que lo entenderán. Mika los miró con firmeza. Aunque su autoridad como papa era absoluta, no gobernaría mediante el miedo. Valoraba su lealtad y su confianza. Los guiaría, no les daría órdenes. Había aprendido, a través de sus viajes, que el verdadero liderazgo consistía en inspirar a los demás, no en coaccionarlos. Y estos Santos Dorados, los guerreros más poderosos de su mundo, merecían respeto. Mu, Shaka, Aiolia, Airmid y Mellie, ustedes vendrán conmigo. El resto se quedará aquí y protegerá el santuario. Se volvió hacia Milo. Durante nuestra ausencia, tú estarás al mando. ¿Puedes asumir esta responsabilidad, Milo? Déjemelo a mí, su santidad. Defenderé el santuario con mi vida. Milo se arrodilló, con una voz llena de férrea determinación. Excelente. Entonces te lo dejo a ti. Mika asintió, complacido. Mika sonrió complacido. Llevaba tiempo planeándolo, desde que regresó del mundo de High School de XD. Había elegido cuidadosamente a los miembros de su fuerza expedicionaria. Esta batalla contra Poseidón fue, en cierto sentido, un ejercicio de entrenamiento, una forma de prepararse para su verdadero enemigo, Hades. La victoria estaba asegurada. La nave actual de Poseidón era débil, su poder limitado. Y sus marinas eran inexpertas, su verdadero potencial aún estaba por descubrir. Comparados con la fuerza actual del santuario, eran insignificantes. Y con Atenea uniéndose a la lucha, su poder ya no restringido, Poseidón no tuvo ninguna oportunidad. Las anteriores declaraciones de peligro de Mika habían sido una pequeña exageración, una forma de motivar a sus tropas. Tras evaluar las debilidades del enemigo, Mika definió sus objetivos. Para él, lograr una gran hazaña. Y para el santuario, entrenar a sus guerreros. Alcanzar el octavo sentido fue muy difícil. Incluso con la guía de Yahvé, no fue una hazaña fácil de lograr. Por eso, había elegido a aquellos con mayor potencial, aquellos que se beneficiarían más de esta experiencia. Eran los Santos Dorados más talentosos de esta generación. Su potencial era ilimitado. Esta batalla contra Poseidón sería invaluable para su crecimiento. En cuanto a Airmid y Mellie, eran sus compañeros. No los dejaría atrás. Por supuesto, estos eran solo los Santos Dorados. No se había olvidado de los 5 santos de bronce principales, los verdaderos protagonistas de este mundo. Ellos eran el futuro del santuario.